hace producir la tierra. Y nosotros, más allá de levantar improperios, situaciones contra la lluvia, lo que debemos siempre es glorificar a Dios por ella, ¿no? Porque por medio de la lluvia es que hay producción en el campo, por medio de la lluvia es que hay alimento, por medio de la lluvia es que hay medicamentos, por medio de la lluvia es que hay vida, ¿no? Y entonces nosotros, la lluvia es la que verdaderamente vivifica la tierra y nosotros le damos gracias y glorias a Dios por estas lluvias maravillosas. Amén. Hoy, justamente por lo que estamos compartiendo, salimos un poquito más tarde, pero no importa, lo bendecido para todos es que estamos acá para rendirle culto al único Dios absoluto soberano de la tierra y del cielo. Amén. Y le damos gracias a Dios por esa bendición maravillosa y bueno, les bendigo en el nombre de Jesucristo. No somos todos los que somos, pero somos los que estamos. Le pedimos a Dios que lo que ya dispusieron de corazón venir a dar culto, pues todavía están a tiempo de llegar, que puedan llegar y recibir de lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Como todo el primer domingo de cada mes, nosotros siempre le damos la oportunidad a un hermano para compartir el mensaje, pues, la palabra que Dios tiene preparada para nosotros hoy. Hoy lo va a hacer la pastora. Amén. Entonces le pedimos al Señor que obre en su corazón y que ese mensaje pues llene los corazones de todos y cada uno de nosotros y nos permita hacer aquello para lo que Dios nos lo ha dispuesto. Bendecimos todos a los que nos ven a través de las redes, los hermanos que se conectan hasta ahora. Le pedimos al Señor que abra sus corazones y que también ellos puedan ser llenos de esta palabra maravillosa. Amén. Pastora. Buenos días, bendiciones para todos. Gloria a Dios. Déjame ubicarme aquí. Ok. Este es el título de la enseñanza de hoy. Lo que hemos recibido, el Espíritu que proviene de Dios. Los que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Amén. En la introducción voy a hablar un poquito de Isaías 6, creo que el 8. Isaías 6, 8. ¿Qué le pasó a Multimedia? Este es el llamamiento de Isaías, ¿verdad? Después que Dios lo unge y todo eso, él oye la voz de Dios que le dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Pero ahí vemos en el 13, en Isaías 6:13, que Dios no lo envió a él, sino que le habló de toda la destrucción que iba a haber en el pueblo de Israel. Y en el 13 le dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Ahí estaba hablando de los remanentes. Le dijo Isaías, no irás tú, pero hay que levantar a los remanentes. Entonces, siendo nosotros los que tenemos y hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, tenemos una tarea. Nosotros mismos somos remanentes. Nosotros mismos somos los que nos tenemos que levantar con el contenido que se necesita para transmitírselo
a los remanentes más jóvenes. Entonces, vemos aquí que el plan del Señor era levantar a los remanentes para que ellos fueran los que hicieran ese trabajo. Esta lectura es un poquito larga. Isaías 61. Gloria a Dios. Levántate y resplandece. No dice ahí. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Vamos a dejar esos dos versículos nada más. Realmente el Señor nos ha levantado a nosotros de esta manera para que resplandezcamos, porque nosotros somos los encargados de dejar una generación que no permita que se pierda el Evangelio, el contenido real del Evangelio. Ellos van a hacer que continúe la esencia, porque vemos a través de la historia que el Evangelio se venía perdiendo a través de muchos siglos hasta llegar a nosotros, porque se levantaba un hombre con el mensaje, pero no dejaba discípulos. Entonces, en el momento que este hombre se iba, que daban las enseñanzas, la gente tomaba parte de ese camino de salvación, pero al transcurrir el tiempo y las generaciones, al transcurrir los tiempos, se perdía, desaparecía la iglesia. ¿Por qué? Porque no se hicieron discípulos que hicieran que otros quedaran. Y a su vez esto, hagan que otros queden para darle continuidad. Realmente aquí hay un avivamiento en la tierra, porque el Señor lo prometió que iba a haber ese avivamiento, que esta palabra, que este contenido, este evangelio iba a recorrer toda la tierra y después vendría el fin. Entonces, esto no ha sucedido porque a través de la historia podemos ver que realmente no ha podido ser. Ahora, tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de levantar entre nosotros un comité o un grupo, pues, somos pocos, para hacer resplandecer la luz en medio nuestro, en lo que nosotros descubramos por medio de las oraciones que hemos estado haciendo concentradamente. Aunque a veces nos parezca que es un poco, en eso poquito, si seguimos creyendo en eso poquito que hemos estado grabando en referencia a la oración y a la guía y recibiendo la guía del Espíritu Santo, Dios va a seguir obrando. Dios está obrando, no podemos ver, pero Dios lo está haciendo. Entonces, tenemos que levantar un grupo, un comité que haga resplandecer esa luz. Vamos a estar leyendo en Isaías, vamos a seguir en Isaías 62:6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guarda todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Hasta el 12. Lo que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino
que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo bendigan lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, y le llamarán pueblo santo, redimido de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Nosotros somos esos guardas que tienen que ser levantados para transmitir realmente esta realidad del Evangelio, esta realidad espiritual. Primero tenemos que vivirlo y ponerlo por obra nosotros, porque nosotros somos la imagen que van a ver los remanentes. Ellos van a copiar todas estas cosas, pues. Entonces, como se trata de restaurar, es que da miedo decir restaurar el Evangelio, porque nosotros no podemos hacer eso, pero entendemos que se ha ido distorsionando y que Dios nos levantó a nosotros en esta época para que este Evangelio puro que nos dejó, que estableció desde Isaías, ¿verdad? Y que nos dio para que fuéramos el pueblo, que transmitiéramos esto a las generaciones, para que pueda permanecer el Evangelio que salva y podamos hacer el movimiento de vida. Entonces, empecemos, como dije, a levantar un grupo que comience este movimiento para la posteridad. El principal propósito debería ser no estar preocupado por levantar grupos grandes, porque ya nosotros hemos entendido que esa cantidad de gente no es, porque el Señor nos ha llamado con un plan y un propósito, buscar el discípulo. No es que vamos a desechar ni a despreciar a nadie, sino que estoy diciendo que debemos romper con esa fortaleza, ese argumento que voy a hablar de mí, que traíamos de iglesias grandes que se llenaran. Esa cuestión, no, ahí en esos lugares realmente pueden empezar aparentemente, entre comillas, muy bien, pero después eso queda derrumbado, porque son movimientos de evangelismo que se levantan sin la plataforma, sin realmente el contenido donde le puedan dar continuidad al movimiento de evangelismo. Pero nosotros tenemos el movimiento de vida. Hemos entendido que Dios nos ha levantado para traer vida en los lugares donde nosotros estemos. Nos tenemos que preparar ese grupo. Tenemos que tomar el pacto correctamente para que se empiecen a levantar las obras y las respuestas comiencen a tomar lugar. Entonces, si tenemos el pacto concreto, ahí es donde está la victoria. Mire, mucha gente no sabe qué es el culto. No sabe qué es el culto correctamente. Porque en el momento que de verdad la gente crea que aquí está Jehová, que en el culto, en el momento que nos levantamos a hacer culto está el Señor, estamos en presencia de Dios. Yo digo mucho que regresamos al Edén, donde Adán tenía esa comunión con Dios. Entonces, nosotros tenemos que restaurar eso, nosotros tenemos que levantar guardas que peleen las batallas espirituales que necesitamos para conquistar los lugares. Entonces, hay mucha gente que va a un culto es para cumplir. No, yo voy todos los domingos. Pero nosotros sabemos que el culto es nuestra vida. Inclusive, no es este culto nada más.
Es el culto que le rendimos a Dios en cada momento de nuestras vidas. Recuerde que ahora nos enseñaron y hemos aprendido que esta conexión con Dios no es nada más en el culto o en las actividades de la iglesia, que esta es nuestra vida natural las 24 horas. Que normalmente vamos caminando y cuando nos damos cuenta estamos orando, estamos clamando, estamos pidiendo por algo o estamos pensando en una situación que vimos. Ay, Señor, pero mira, estas son las 24 horas. No es que vamos a pasar 24 horas sin lavar, planchar, cocinar, trabajar. No. Es que se trata de estar en esa relación, porque se tiene que recuperar la relación que teníamos con Dios. Entonces, tengamos un pacto concreto, realmente cuando estemos aquí, hay mucha gente que dice, yo no voy a ir para el culto porque tengo mucha ropa sucia. Ese no sabe, no entiende de qué se trata esta reunión. No, yo voy a ir a ver si me compro un teléfono. Dios, no se asusten. No se asusten que yo estoy temblando. Sí, porque esto no tiene suficiente, sí, para sostenerlo. Entonces se queda afuera y se rueda. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Realmente entender qué es el culto. Tomar este pacto, alabemos a Dios y en ese momento vamos a empezar a entender las obras del Monte de los Olivos, cómo tomaron lugar esos 7 itinerarios. Ok. Sí. Cómo tomaron lugar esos 7 itinerarios. Y veremos que aunque nosotros estemos quietos, como les estaba diciendo, todo este reino va a seguir tomando lugar, porque es Dios quien va a levantar las obras. Nosotros tenemos la seguridad de que vamos a tener éxito en este camino. Si llevamos este pacto concretamente, si creemos realmente que Emmanuel está con nosotros, si entendemos que nosotros somos los que tenemos el Espíritu que proviene de Dios, que no es que lo recordamos por un momento, tengo el Espíritu Santo, Él obra y me está guiando, sino que sabemos que esta es una relación continua con el Señor a través de su Espíritu. Y en los peores momentos o en los mejores momentos, Dios enviará su ejército celestial a nuestro favor. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Teniendo esta seguridad de que Dios está con nosotros y Él pelea la batalla y Él es el que hace la obra. Nosotros somos vasos útiles en sus manos, instrumentos para transmitir, pero realmente el que hace la obra es Jehová. Entonces sabremos que tenemos estos ángeles, vienen millares de ángeles. Hay una parte en la Biblia donde el siervo de Eliseo estaba asustado porque habían sitiado ese lugar donde ellos estaban. Y Eliseo le pidió al Señor que abriera sus ojos. Y cuando abrió sus ojos espirituales, él vio que en ese campo había miles de millares que duplicaban, triplicaban la cantidad de ese ejército que se había levantado. Entonces, si nosotros sabemos realmente que hay un ejército trabajando a nuestro favor, tenemos que transmitírselo igualmente a nuestros remanentes. Nosotros somos realmente lo que hemos recibido, ese espíritu que proviene de Dios. Y por eso estamos obligados a transmitirlo. Cuando los remanentes puedan conocer realmente este poder, entonces ellos que puedan conocer este evangelio
que es un evangelio de poder, no es de brinco, no es de salto, no es de esfuerzo, es un evangelio donde ese poder que Dios nos dio para transmitir su palabra se manifestará en cada lugar donde nosotros estemos. Y vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? La verdadera oración. No vamos a hacer oraciones incorrectas. Dice el pastor que hablaba de esta enseñanza que recibiríamos respuesta hasta de 100 años. Por supuesto, nosotros no vamos a vivir 100 años, pero sí podemos, ¿verdad?, capacitar a los remanentes para que ellos sean capaces de recibir esta respuesta. Y la mayoría de las personas no disfrutan del verdadero evangelio. Y como no disfrutan del verdadero evangelio, tampoco pueden hacer la verdadera oración. Y por eso es que hay el fracaso que vemos en las iglesias. Entonces, ¿qué pasó con los 7 remanentes? Ellos disfrutaron de esta respuesta, porque ellos se aferraron a ese pacto. Ellos entendieron que esto era espiritual, que no era luchar con sus fuerzas. Entonces, sabemos que cuando nos aferramos al pacto van a venir las dificultades, van a venir las situaciones, van a venir los problemas, pero si en realidad nosotros nos aferramos a la realidad espiritual y no a la realidad presente de las circunstancias que vivimos, entonces, si tenemos esa realidad lo vamos a soportar todo, porque tenemos la confianza de que el Señor nos va a dar la victoria y nos va a dar la salida en cada una de esas situaciones. También tenemos que entender que en medio de todas esas dificultades es que se va a manifestar el poder en nosotros, porque a medida que vamos experimentando respuestas, a medida que se va manifestando el poder de Dios en medio nuestro, nosotros vamos cobrando fuerzas espirituales para no temer a las situaciones, para no asustarnos, para no dudar, para no retroceder. Entonces, ese es el secreto del que tenemos que entender por qué Israel lo llevaron cautivo, colonizado, como esclavo. Ellos en esa situación Dios lo sacó. ¿Por qué? Porque ellos no querían manifestar a Jehová. Ellos querían ir en su vida natural. Pero como fueron en esa circunstancia, ellos no tuvieron más remedio. ¿De qué? Que aferrarse a lo que Dios les estaba hablando, y así fue que ellos pudieron evangelizar el mundo. Así fue que ellos pudieron transmitir el pacto. Entonces, como estamos conectados, mientras oramos, nos concentramos, respiramos, porque hasta respirar tenemos que aprender. Si tenemos esta respuesta y damos culto correctamente, se levantarán las grandes obras. Esas tomarán lugar. Porque, como les dije antes, nosotros no vivimos 100 años, pero recibiremos esta respuesta a cada momento. Vamos a poder de verdad evangelizar el mundo, porque nosotros somos limitados, nos ponemos a pensar el mundo. No hemos evangelizado ni esta comarca. O sea, uno se pone limitado, pero eso Dios lo va a hacer. Por eso es lo importante de levantar el discípulo, porque sin discípulo no hay evangelización. Entonces nosotros tenemos que experimentar esto. Si no está en esta respuesta, aunque nosotros querramos ir a evangelizar al mundo, no lo vamos a poder hacer. Si no es con esta respuesta, porque si no, no va a funcionar para nada. Y vamos a quedar tentados y vamos a quedar desanimados. Y entonces, ¿qué vemos? ¿Cómo podemos ver nosotros que, bueno, nosotros que tenemos un recorrido en iglesia, pues, que el problema es que la iglesia toma el legalismo, ellos toman la religión, las normas,
toman dogmas, doctrinas y se aferran a estas cosas. Pero esto que es lo único que se debe hacer, ellos lo están perdiendo. Entonces, ellos se preguntan, ¿por qué hay tantos problemas? ¿Por qué tengo tantos problemas en mi familia? Entonces, todo lo descubren de manera incorrecta y empiezan a ver que es el pecado de los padres, que es el de ellos. Los mismos discípulos le preguntaron esto a Jesús y realmente no es el pecado de los padres ni que si el muchacho pecó, es que realmente hay algo que Dios nos quiere, que quiere hacer con nosotros. Entonces, Él nos quiere enseñar que Jesús es el Cristo y que es la solución de todos los problemas. Si logramos aferrarnos a esto, vamos a tener victoria, porque ¿saben qué? Satanás sabe esto más claro que nosotros. Y él es el que está impidiendo que la gente y que nosotros mismos recibamos la respuesta, recibamos las bendiciones. Él hace que nosotros no disfrutemos. ¿Por qué? Porque tomamos las respuestas incorrectas. Y por eso es que la iglesia está sufriendo. Por eso es que están en tantas situaciones. Porque hablan de un Dios que no conocen. Hablan de un Jesús que no han experimentado. Entonces nosotros los pastores de las iglesias, o sea, tenemos que ayudar rápidamente a que los remanentes descubran esto. Tenemos que ayudar a que los incrédulos descubran esto. Mire, lo más importante es el culto. Eso es lo más importante. Como meta nosotros tenemos que aferrarnos a levantar y abrir la época del fin de semana de 3 días. Ya los incrédulos se adelantaron. Ya en países por lo menos como los Estados Unidos, dice el pastor Ryu, que ya trabajan hasta los jueves, pero viernes, sábado y domingo se oyen a los muchachos en las universidades diciendo, oye, vamos a salir, vamos a ir al juego, vamos a ir a bailar. Entonces dice que ya ellos se adelantaron en esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué los jóvenes, los universitarios, los jóvenes, y la misma gente toma estos días? Oye, aquí en Venezuela decimos en los viernes que es sábado chiquito. Así decimos. Para empezar la fiesta desde el viernes y darle continuidad. Entonces nosotros no podemos permitir que nuestros remanentes salgan, por lo menos los que ya salen a las universidades y no tienen esta identidad, no tienen esto grabado dentro de ellos, que es lo que los va a defender de esas fuerzas de las tinieblas y con lo que ellos van a tener la fortaleza para rechazar todo este tipo de invitaciones. Entonces, tenemos que ayudar verdaderamente a que los remanentes conozcan el Evangelio correctamente para que ellos puedan conocer la oración que deben hacer, para que tengan la respuesta. Miren, rápidamente aquí, ¿cómo voy? Las 3 organizaciones están haciendo esta época. Esa ya del fin de semana, ¿en qué los están concentrando? Mira, las naciones poderosas están haciendo grandes inversiones. ¿Para qué? Para transmitir lo de estas organizaciones que están nada más para decirle tú tienes un Dios dentro de ti, eres tú el que lo puedes hacer. O sea, hablándoles de que no es Cristo ni es Dios el que lo va a sacar de la situación y entrenándolos y diciéndoles que no existe un tal Dios y que realmente en ellos habita el Dios que necesita para vencer. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Se levantan y comienzan a hacer obras sociales que son innecesarias. Entonces se reúnen, hacen trabajos en la comunidad y eso no está mal.
Pero ese no es el proyecto que Dios tiene. Eso lo puede hacer cualquier gente. Por eso es que están muriendo. Vamos a leer en 2 de Corintios desde el verso 2, por favor. 2. Capítulo 2, verso 1. Lo dije al revés. Entonces leemos, pues. Esto, pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Amén. Ay, creo que me equivoqué. Ya va, un momento, creo que ese no es. No puse el versículo. Bueno, es el versículo donde dice Pablo, no fui a vosotros para anunciaros, fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Ajá. Es primera. Ok, ahora sí lo podemos leer. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿El otro? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El siguiente. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él dice realmente que no vino a ellos con sabiduría humana. Él no fue a hacer eso. Él vino a anunciarle con el testimonio de Dios bajo el poder, que es el que transforma la vida de las personas. Entonces, él se propuso en su corazón, ¿verdad? No saber cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Entonces, ni su palabra, ni su predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu de Dios. Entonces, nuestra fe debe estar fundada, no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No podemos buscar la sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, porque ellos están muertos y perecen. Nosotros tenemos un tiempo valioso en esta época, sobre todo para levantar la generación de la posteridad. Enseñémosle la sabiduría. Enseñémosle lo verdadero, no enseñemos incorrectamente. El pastor Ryu hace un comentario, dice, el mundo lo hace mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos se preparan, invierten todo el dinero que tienen, abren iglesia, y donde las personas están totalmente confundidas y son ministrados de un evangelio incorrecto. Esto es lo que está haciendo Satanás para impedir que se conozca la realidad de Cristo. Y nosotros en la iglesia, no, te dice en medio, cuando te tocaron el bolsillo. No, yo eso del diezmo dice que era en otra época. Entonces, ¿cómo hacemos las misiones? ¿Cómo levantamos, verdad, la casa de misiones? ¿Cómo ayudamos a los remanentes? ¿Cómo los alojamos en algún lugar donde ellos puedan estar? ¿Cómo hacemos esas cosas? Pero ya la mayoría de la gente hasta va a la iglesia y dice, no, los pastores se enriquecen. ¿Pero de quién están hablando?
de los pastores que Satanás levanta para que se enriquezcan, le hagan creer a otros que por medio de sus diezmos y sus ofrendas, como ellos tienen un contrato directo con Dios, el que les ofrende a ellos, Dios va y les paga. Eso es lo que hacen creer. Eso es lo que le hacen creer a la gente. Entonces, cuando vienen realmente al lugar donde Dios está tratando con cada uno para que se conviertan en esos guardas, para que se conviertan en esas personas que transmiten el evangelio correctamente y que tienen ese movimiento de vida para salvar a nuestra nación, a nuestro pueblo, a nuestros vecinos, a nuestra familia, entonces no queremos aportar nada. Entonces las tres organizaciones sí están haciendo su trabajo, pero nosotros tenemos que hablar es de la sabiduría de Dios. Es ese misterio oculto en el cual Dios nos predestinó antes de los siglos para nuestra gloria y que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Nos dice también, pero antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, es lo que Dios preparó para nosotros. Y Dios nos revela a nosotros por su Espíritu, porque su Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de nuestros corazones. Entonces, levantémonos a transmitir realmente esa oración correcta. Que cuando le dijeron a uno 7 torres, 7 itinerarios, 7 señales, uno pensaba que eso era un acertijo, pero entonces uno se pone a buscarlo. Esta descripción se la dio el pastor que está haciendo el movimiento de evangelismo mundial. Dio esta descripción de señales, itinerarios y de torres, ¿verdad? Pero realmente esto está descrito de la A a la Z en la palabra. Y entonces aferrémonos a todo lo que Dios nos dio, a esas señales del Monte Calvario. Juan 19:30, consumó todo, no temamos, sigamos hacia adelante. Aferrémonos a esos 40 días que estuvo con los discípulos y les habló del reino de los cielos. Y vemos cómo salieron los apóstoles a levantar la torre, unánime, juntos, unidos, con un mismo plan para derrotar y quebrar los poderes de las tinieblas y que se pudiera manifestar la obra del Espíritu Santo en ese tiempo. Y esta iglesia que se levantó, esa iglesia primitiva que se levantó a través de este movimiento que fue la iglesia de Antioquía, porque la iglesia de Jerusalén no lo pudo hacer, porque realmente tenían demasiadas reglas, normas y argumentos. Pero Dios determinó que lo harían los esparcidos y levantaron a la iglesia de Antioquía. Entonces es la iglesia que se tiene que recuperar, por lo menos aquí en nuestro país. Esa es la iglesia que comisiona discípulos para que este evangelio sea transmitido correctamente, sin mezcla, sin lineamientos de hombre, solamente dirigido por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que llegar al punto de ser guiados por el Espíritu. La palabra dice que después que eso sucede, nadie nos va a enseñar. No tenemos que ir a aprender nada porque Él mismo nos guiará y nos dirá todo lo que debemos hacer. Pero entonces tenemos que aferrarnos a estar unánimes, juntos, unidos, para poder derrotar las tinieblas que están cubriendo la tierra. Y nosotros somos los llamados a hacer resplandecer esa luz. Cuando vengan dificultades, entendamos que realmente Dios está con nosotros. Y que las dificultades muchas veces están ahí, porque es que como no vemos, tenemos que estar en medio de ellas para estar pegados así al Señor.
para que Él nos guíe, para que Él quite de nosotros muchas de esas cosas que están grabadas, que nos hacen tropiezo, que nos hacen obstáculos. Para todo tenemos un argumento. Para todo, mira María, vas ahí. Ay María, te puse como ejemplo. Ajá, no, porque a ti porque, pero no puedo nombrar a nadie porque si se ofenden. Entonces María, ay no, mire pastora, yo tengo un viaje para Loro. Yo voy allá a ver a mi familia y tú sabes cuántos meses tengo yo sin ir allá. ¿Entiendes? Que podamos poner primero lo que Dios quiere que hagamos. Llenémonos que podemos ir a casa de nuestros familiares, podemos estar allí cuando estemos llenos de esta realidad y podamos transmitir este evangelio con poder, porque a veces creemos que el mensaje, pero ese poder debe estar en nosotros. Ese poder debe estar en nosotros. Entonces pidamos la llenura del Espíritu Santo para que el poder se manifieste en todo lugar donde está. Entonces, para concluir, amados, digamos como Pablo, prosigamos a la meta. De verdad, no nos detengamos. Si llegamos a ver que todo está detenido, no dudemos. No tengamos miedo. Que no dejemos que entre la incredulidad. Creamos que estamos detenidos es porque Dios está trabajando. Dios está obrando. Nunca nos dejará solos. Nunca se apartará de nosotros. Entonces prosigamos a la meta, como dijo Pablo, para ver si logramos aquello para lo cual fuimos llamados. La gente sigue cosas que no tienen ningún valor. Pero Pablo proseguía a la meta. Echémosle mano a nuestra ciudadanía que Dios nos ha dado. Echemos mano de lo que poseemos, ese nombre que es por encima de todo nombre. Y en ese nombre se sujetan todas las cosas. Ese es el nombre donde se pueden sujetar todas las cosas. Y si de verdad se descubre ese evangelio que estaba encubierto y que se nos ha manifestado ahora, tendremos las respuestas correctas. Todo lo vamos a lograr en el nombre de Cristo. Se levantarán las obras por causa de los remanentes. Y todas las cosas van a revivir. La familia, la oscuridad va a cambiar. Van a tener que huir los desastres. Así es que recibamos esta bendición en el nombre de Jesucristo para que seamos los protagonistas, los que hemos recibido ese espíritu que proviene de Dios para que nos ayude en todo. Amén. Que Dios les bendiga y que reciban gracia con esta palabra. Les damos gracias a Dios, Dios mío. Les damos gracias a Dios por su palabra. Y bueno, vamos a invitar aquí a la persona que nos va a compartir el fórum del mensaje para hacer la oración después y luego continuar con lo central. ¿Quién dará el fórum? Nuestra hermana Vanessa Noriega. Bueno, pues si quieres yo lo sostengo, corto y preciso. Buenos mis hermanos, Dios les bendiga y bienvenido a los que nos han llegado. Qué bueno que pudimos pues escuchar este mensaje y me quedo que somos llamados como torres de luz, ¿verdad? Me quedo con eso, con Isaías 60, ¿no? Que somos esa imagen viva para los que vienen detrás de nosotros y los que quedarán y que harán que otros queden.
También decía la pastora que el culto no es un ritual, sino es regresar al Edén. Que nosotros podamos ver esta reunión como ese regreso al Edén, nuestro culto personal, pero también este congregacional. Algo importante también con lo que me quedo, si no hay discípulos, no sigue o no le podremos dar continuidad, es decir, no habrá evangelismo. La pastora habló de las dos líneas de vida con las que daremos continuidad, que es la oración y la respiración. Algo que no debemos olvidar tampoco, que tenemos un ejército espiritual que está batallando para nosotros, es decir, no estamos solos, ¿ok? Y las 5 señales que mencionó la pastora: tomar el pacto, con este pacto agarraremos fuerza para desafiar a través de la oración y la respiración. Y me quedo con eso de lo que vamos a enseñar o ministrar, que dice 1 Corintios 2, del 1 al 5. Pablo dice que fue a ellos no con sabiduría humana, sino para transformación espiritual. Entonces ya sabemos que no es con nuestros pensamientos, sino con la sabiduría de Dios. Amén. Ese es mi foro. Dios les bendiga. Ay, si es para el Señor, entonces sí.